Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá en la universidad. Un saludo a la vicerrectora, al señor intendente de Villa María, Martín Gil, Eli, al jefe de gabinete, Germán Casite, al conjunto de los compañeros, funcionarios, docentes, no docentes, estudiantes de la universidad, aquellos que nos están acompañando de distintas universidades, un gusto, y a todos estudiantes que son nuestros estudiantes o otros estudiantes que nos están acompañando en este hermoso congreso. La democracia, bien se ha señalado, un poco lo decía Martín, lo saltaba también Gabriel, nuestro decano, ha dado algunas alternativas después de fuertes esfuerzos que hizo la ciudadanía por conseguirlo, pero también hay muchas deudas. Y esas deudas se sienten y están reclamando la posibilidad que desde la academia, pero no solamente de la academia, se pueda dar respuestas que nos permitan conseguir una mejor democracia. Y en esto quizás es muy importante tener en cuenta que Juan Manuel Abal Medina es un hombre que viene familiarmente de la política, comprometido con el movimiento peronista, y él se siente no solamente un teórico, fue funcionario, es un político de acción, es un militante. Y esto es muy importante para conseguir uno de los objetivos del Congreso, que es unir lo teórico con la práctica, con la experiencia de aquellos que no se han quedado solamente en la reflexión teórica, sino que han puesto la mano en el barro, porque la política es dura, es difícil, es compleja, y muchas veces hasta en cierta manera contradictoria entre lo que uno puede plantear y lo que tiene que desarrollar. Juan Manuel Abal Medina es licenciado en Ciencia Política, tiene una maestría en altos estudios también de Ciencia Política, es doctor en Ciencia Política por la Flaxo de México. Interesante destacar que fue medalla de oro y que ha conseguido estos títulos con una dedicación excelente, con un reconocimiento y una evaluación excelente. Actualmente se desempeña como profesor de la UBA, el Instituto de Itela, ha estado en otras universidades también, ha participado de tribunales, por un lado, ha dado clase a nivel de grado y posgrado también, lo está haciendo actualmente, ha conformado tribunales, tanto de grado como también de posgrado, en estas universidades. Es autor de numerosos textos, muchos de ellos los estamos trabajando nosotros aquí en la universidad, porque es un poco esta reflexión que tú haces sobre la problemática política en Argentina, muy europea generalmente, en nuestras universidades tú le has dado un tinte nacional que es muy importante, nacional y latinoamericano, así que por eso lo aprovechamos y lo valoramos mucho. Entre algunos de los artículos que él ha publicado, son numerosos, ¿no? Artículos en revistas nacionales e internacionales, y hay algunos libros que son importantes destacar, ya sea como autor o como compilador, como el Manual de Nueva Administración Pública Argentina, la política partidaria en Argentina hacia la desnacionalización del sistema de partidos, Manual de Ciencia Política, la participación y el control ciudadano en el funcionamiento de los mecanismos institucionales, electorales y societales, desde el punto de vista de la responsabilidad. Ha también trabajado en la evaluación del desempeño democrático en las instituciones políticas argentinas y un libro también que es interesante, Los senderos de la nueva izquierda partidaria en la República. Muerte y resurrección de la representación política, desafiante título que a los politólogos toca muy de cerca. Ha también escrito Los partidos políticos, un mal necesario, que esto un poco frente a la crisis de partido y muchas veces el mal reconocimiento que se hace de los partidos por los vicios que a veces se cometen. Ha escrito Asedio a la política, los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, esto lo hizo con Marcelo Caparo, si lo hiciste, ¿verdad? Y el federalismo electoral argentino sobre representación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina. Esto con Ernesto Calvo. En cuanto a la trayectoria pública, decíamos, es un hombre de reflexión, pero también un hombre de acción. Y ha estado desempeñándose el año 2001 del 2003, vos me corrige cuando me equivoque, Juan Manuel, como, junto con Aníbal Ibarra, o sea, tiene una experiencia municipal también, como director general de Asuntos Políticos y Legislativos, con una impronta muy planificadora, ¿no? Que es un elemento que vos has querido destacar.
Durante la gestión de Néstor Kirchner, el año 2005, estuvo al frente de la Secretaría de Gestión Pública. Esto lo mantuviste también con Cristina Kirchner, ¿verdad? Y fue impulsor, en este caso, en la reforma que se realizó y dio lugar al convenio colectivo de trabajo general de la administración pública. Es una cuestión importante porque permitió una modificación que se estaba reclamando en la fase estructural, ¿no? Eso es muy importante. Fue secretario fue asesor del presidente Néstor Kirchner, como decíamos, en la Cámara de Diputados y también fue en la Secretaría General de la Unión de las Naciones, o sea, en UNASUR. En diciembre del 2011, la presidenta Fernández de Kirchner lo va a designar como jefe de gabinete de ministros. Lo ha sucedido ahí a Aníbal Fernández, ¿verdad? Y antes de Capitanis en ese periodo, hasta el fin del año 2013. Luego se desempeñó como embajador en el Mercosur en Uruguay. Y ahí decía que era muy importante establecer vínculos entre los países para poder superar las deficiencias que las democracias en conjunto tenían. Hay en un informe que él da a cargo de la gestión en el Senado, hizo una reflexión sobre el proceso de desdolarización, ¿no? Como un elemento, como un vicio que impide valorar la moneda y estabilizarla. Bueno, hay otros elementos a destacar. Su vida pública ha sido bastante intensa y variada. Y quizá destacar que él generó en el año 2013, convocó a los países de la región a fin de establecer experiencias regionales de gestión que permitan trabajar lo académico juntamente con la acción. Creo que si alguien puede reflexionar y hablar sobre los desafíos de la democracia es justamente Juan Manuel Abal Medina. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la excelente introducción. Y en primer lugar, bueno, como corresponde, agradecer, porque estoy muy contento de estar acá. La verdad que debo confesar que no conocía esta universidad ni esta ciudad. Había pasado, me recordaba Martín, alguna vez por la puerta, justo y lo mencionamos, pero en esa época las corridas de la gestión lo impidieron. Y durante mucho tiempo, les voy a ser muy sincero, en muchos congresos de la SAP, básicamente, congresos de ciencia política, me encontraba con estudiantes de esta universidad. Y me decía, Juan Manuel, tenés que venir a Villa María, año tras año tras año. Bueno, muchas gracias a los estudiantes, a las estudiantas que me invitaron y acá estamos acompañándolas. La verdad que una manera incansable, año tras año. Se decía, sí, claro, ya va a pasar. Bueno, así que agradecerles enormemente la invitación y la posibilidad de estar acá con ustedes, ¿no? Obviamente al rector, a la vicerrectora, al decano, a los secretarios, a mi querido amigo y compañero Martín Gil, compañero de tantas y diversas aventuras, que en esos momentos que me ha tocado a mí ocupar los distintos lugares, él también nos hemos estado trabajando siempre con la misma idea de una sociedad más justa y un país más feliz, ¿no? Que es un poco lo que estamos pensando. Pero bueno, agradecerles y empezar un poco con la charla, con la conferencia, y compartir con ustedes básicamente un cuento, básicamente una historia, básicamente un relato de una idea, de un concepto, de un proyecto, que es esto que llamamos democracia. Un proyecto, un concepto, una idea que se ha transformado hoy en una palabra tan común que casi ha perdido sentido, ¿no? Todo el tiempo hablamos de los 40 años de democracia, de un gobierno democrático, de la democracia esto, de la democracia aquello, y muchas veces nos perdemos de qué estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque la democracia es algo que tiene un pasado muy antiguo, tiene un presente muy contundente, muy claro, y a la vez tiene un futuro incierto. ¿Por qué? Porque, como recordaba una y otra vez mi maestro Guillermo O'Donnell, un gran politólogo argentino y latinoamericano, la democracia, de manera contraintuitiva y de manera contra lo que generalmente pensamos, es básicamente un proyecto subversivo. La democracia supone que en un mundo plagado de desigualdades,
sociales, económicas, culturales, deportivas, las que ustedes quieran, hay una dimensión en particular, nada menos que la política, en la que todos y todas valemos lo mismo, en la que todos y todas somos iguales. Lo naturalizamos, pero es algo muy contraintuitivo. Hoy, con nuestra democracia actual, con sus deficiencias, pero en el cuarto oscuro a la hora de votar, cuando va a votar el más humilde o la más humilde de los argentinos, su voto vale lo mismo que el de Roca o el de Mañeto, vale uno. Cuando va a votar el más brillante y estudiado y con doctores y no sé qué, los politólogos, va a votar, su voto vale exactamente lo mismo que el más humilde o la más humilde de los argentinos. Esto que hoy naturalizamos, si ustedes lo piensan, no es tan así, porque vive en un mundo en el que el resto de nuestra vida está plagado y atestado de desigualdades. La democracia como proyecto es centralmente esto, el proyecto de la igualdad. ¿Y en qué sentido, para entender de qué hablamos, cuando hablamos de esto, tenemos que irnos hacia atrás? Y les propongo un viaje en el tiempo, un viaje de 2500 y pocos más años atrás a unas pequeñas ciudades que los que son colegas, están estudiando ciencia política, conocen, pero el resto quizá no tanto, de unas pequeñas ciudades en las costas del mar Egeo, en la actual Grecia y la actual Turquía occidental. ¿Qué ocurrió en ese momento particular de la historia? Ocurrió algo muy loco, algo muy raro. Después de muchos siglos en los cuales lo político no existía en términos actuales, lo político estaba dentro de lo divino, digámoslo así, lo político empezó a tomar autonomía. Hasta entonces, hasta el año 800, 600, 700 antes de Cristo, todos pensaban que si algo ocurría era voluntad de los dioses, que si algo andaba bien era porque los dioses querían primero un pueblo y si algo andaba mal querían castigarlo. Acuérdense de Moisés, las tablas, el éxodo de Egipto, las plagas, no sé qué, no sé cuánto. Siempre eran los dioses los que definían los asuntos de los mortales. Nombraban a los reyes, emperadores, etcétera, que tenían la legitimidad descendente. Ocupaban ese lugar porque el dios, los dioses o como se llamen, lo habían puesto ahí. En ese momento particular, en esas pequeñas ciudades de la costa del mar Egeo, a algunas personas se les empezaron a pensar que esto no era tan así, que los dioses no estaban tan interesados en la vida de los mortales. Hay una frase que a mí me encanta, es una de las primeras frases de la Ilíada, en la que Homero pone en boca de Zeus una frase. Dice, pobres mortales, nos hacen culpables de todos sus males cuando son ellos los que los provocan. En esa pequeña frase, Homero introduce lo que es el primer principio de secularización del mundo. Es la primera vez que empezamos a pensar que no nos gobiernan los dioses, sino que en gran medida tenemos que autogobernarnos. Y hay que decir cómo, y hay que pensar cómo. Esta idea, que es la primera secularización del mundo, es lo que genera la política. Hasta entonces, de vuelta, no existía tal cosa. Entonces, tenemos que pensar cómo gobernarnos. Una pregunta que era ridícula hasta ese momento. ¿A algún egipcio se le iba a ocurrir por qué obedecía al faraón? No, había que obedecerlo porque obedecía a Ra, era obedecer a Amón, etcétera, etcétera. ¿Algún persa se le iba a ocurrir si podía o no desobedecer al emperador? Ni mucho menos. En ese momento ocurre esto. ¿Y qué desafíos se dan ahí? Que estas ciudades tienen que pensar en cómo gobernarse. Si no son malos dioses o las diosas las que nos gobiernan, ¿cómo nos gobernamos? Por eso en ese momento particular empieza a darse, empieza a darse lo que llamamos un maravilloso laboratorio de formas de gobierno. Porque cada una de esas pequeñas ciudades menores, ciudades-estado de ese momento llamadas polis, empiezan a inventar cómo gobernarse. No había nada previo, no había nada atrás, no había nada que copiar, nada que imitar, no había dónde mirar, no había nada. Hubo que inventar todo. Y se empezaron a inventar las más diversas y extrañas formas que a ustedes se les puedan ocurrir. De todo tipo, distintas formas muy, muy diferentes. En un par de ciudades, 3 o 4, dos pares de ciudades, en algunas de ellas, a algunos se les ocurrió una idea de vuelta muy, muy, muy extraña, que era pensar que si, como decía Zeus, todos somos responsables de nuestros problemas,
lo más justo sería que las decisiones las tomemos todos. Eso es la democracia. Autogobierno, demos kratos, el pueblo gobernándose. Obviamente era un todos hiperlimitado. Era un todos limitado en términos de género, de nacionalidad, había que haber nacido, de si era esclavo o no, pero de todas maneras era el germen de una idea en la cual las decisiones para ser justas tienen que ser tomadas por todos. Ese todos construye lo que entendemos como democracia. Una forma de gobierno que si yo se las presento a ustedes ahora como una película, no la reconocerían, porque tenía como principio obvio la igualdad. Entonces, funcionaba de una manera institucional muy distinta a la actual. Los ciudadanos se reunían en un cuerpo que se llamaba eclesia, lo que hoy llamamos, donde viene el nombre de hoy iglesia, ¿no? La eclesia, la asamblea, se reunían en esa plaza, deliberaban colectivamente y tomaban decisiones. Hacemos la guerra, Esparta, nos peleamos con Persia, subimos impuestos, bajamos impuestos, decisión colectiva en ese conjunto. Pero obviamente después hacía falta funcionarios que llevaran adelante esas decisiones tomadas por la asamblea. Funcionarios civiles, funcionarios judiciales, funcionarios tributarios, ahí están los economistas, hay distintos funcionarios. Había que nombrar a esos funcionarios. ¿Con qué sistema designo a los funcionarios en base a la igualdad? ¿Cómo los designo? ¿Qué les parece? ¿Con qué procedimiento? Exactamente. El único sistema que le da a todos y a todas las mismas oportunidades de acceder a un cargo es el sorteo. La enorme mayoría de los cargos de Atenas en esos años se hacían por sorteo. Se sorteaban. Y los cargos eran plurinominales, o sea, el Consejo de los 500, el Tribunal de los 1000, el Consejo de los 300.000, perdón, de 30.000, etcétera, 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 3.000, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea de la democracia era que todos nos gobernamos a todos por momentos. Hoy gobiernan ustedes, mañana nosotros, ustedes, después, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el principio democrático, una idea rara, una forma de gobierno que para los que conocen un poco de estas cosas sabrían que era bastante caótica y cambiante, ¿no? No había mucha estabilidad, había cambios permanentes, las asambleas tomaban una decisión, mañana tomaban otra, pero enormemente rica, enormemente productiva, en términos de que hoy por hoy, cuando uno piensa en esos años, piensa en lo que ocurrió en esa ciudad, la Atenas de ese momento histórico. Esa forma de gobierno, como yo les dije, fue una de tantas en la Grecia clásica. Había muchas otras que rivalizaban con ella. Y no solo en otras ciudades, sino en la propia Atenas. La mayoría de los pensadores importantes de la época, la mayoría de los individuos poderosos de la época, no querían para nada la democracia. Es más, eran profundamente antidemocráticos. Entendían a la democracia como una muy mala forma de gobierno. ¿Quiénes eran los pensadores importantes en aquellos años? ¿Qué filósofos recuerdan de aquella época? Platón. ¿Quién estaba antes? Aristóteles es un poco después. Sócrates. Platón eran los grandes pensadores de la época. Eran profundamente antidemocráticos. Y eran profundamente antidemocráticos con razón. Para dar un poco de interés a la charla de hoy, y le vamos a hacerlo tipo novela negra, programa policial. ¿Quién mató a Sócrates? ¿Qué pasó con el pobre Sócrates? ¿Quién lo mató? ¿Qué le pasó? Todos sabemos, tomó la cicuta. ¿Pero quién lo mandó a tomar la cicuta? ¿Quién es el culpable? ¿Quién decidió eso? La asamblea. Fue la asamblea la que decidió que Sócrates tomara la cicuta. Porque Sócrates se cansaba de hablar en contra de la democracia. Entonces, se cansaron de Sócrates y tomaron una decisión que en la época era muy común, que era una votación en la cual, si la persona considerada culpable, sufría una pena que era ir al exilio o tomar la cicuta. ¿Saben lo que era ir al exilio en ese momento? En la Grecia clásica. Si uno estaba en Atenas, por ejemplo, como ahora en tiempos actuales, si alguno de ustedes se va al exilio y se va a Villanueva, irse 2 kilómetros,
3 kilómetros, ibas a Corinto que estaba a 4 cuadras, digamos. 1 hora caminando y ya estabas en el exilio. O sea, nadie, cuando te daban esa pena, tomaba la cicuta, obviamente. Todos se iban a la ciudad al lado. Eran 20 metros, eran 5 kilómetros como mucho. Sócrates, para mostrar su profundo de menoscabo con la democracia, toma la cicuta. Miren el quilombo y proceso histórico que estamos viviendo. Y esto se explicaba así. ¿Por qué? Porque los sectores de poder de ese momento entendían la democracia como una muy mala forma de gobierno. Y con argumentos para hacerlo. Porque acá surge la forma antidemocrática por definición. En general, se piensa que lo antidemocrático es lo monárquico o lo dictatorial. No, eso es anterior. Eso era lo que funcionaba antes. El pensamiento antidemocrático surge contra la democracia, en oposición a la democracia. Si ustedes hoy tuviesen la suerte, perdón que me levante, pero no lo veo ahí atrás. Si ustedes hoy tuviesen la suerte de, en vez de tenerme a mí acá, tenerlo a Platón, ¿no? Supóngase aparece Platón, llega atrás y está Platón, y les dice la siguiente y molesta pregunta. Si en la casa de ustedes su mamá se enferma, ¿qué hacen? ¿Llaman al portero, al verdurero, a los parientes y votan si le duele la muela o tiene cáncer? ¿Hacen eso? No. ¿Qué hacen? ¿Quién es el médico? El que sabe, el que estudió, el que se preparó. Si hacen eso para un tema tan simple como la vida de una persona, ¿cómo no hacer lo mismo para temas de cientos, miles o millones de personas? Ese es el pensamiento antidemocrático por definición. Se llama aristocrático, gobierno de los mejores. Es el pensamiento antidemocrático por definición, el que Platón sostiene contra la democracia, a la que entendía como casi la peor forma de gobierno. ¿Por qué casi la peor forma de gobierno? La mejor forma para Platón era lo que él llamaba el filósofo rey, que el que más sabe gobernase. ¿Quién era para Platón el que más sabía? Él mismo. Tuvo una sola experiencia Platón en su gobierno, de una forma no tradicional. Se puso de novio con un tirano de Siracusa, gobernó 6 meses, tuvo que salir corriendo porque si no lo mataban, pero no importa, era Platón. Entonces la gente lo seguía escuchando. El filósofo rey es la forma más fuerte. ¿Cuál es el problema que el mejor gobierne? Porque suena bien, ¿no? El principio de legitimidad anterior, gobierna el que Dios dice o los dioses dicen, es un principio de legitimidad fuerte, ¿no? Gobierna lo que los dioses dicen. La puta madre, si no lo hago me voy al infierno. Es fuerte. El democrático también es interesante, porque gobierno, me autogobierno, me gobierno a mí mismo. También es interesante. El aristocrático, que gobierna los mejores, también es interesante. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Quién dice quiénes son los mejores? ¿Cuál es la forma de decir los mejores? Ese es el gran problema. Acá en las universidades hacemos concursos, que yo qué sé cuánto, pero sabemos que son formas limitadas y no son útiles para tomar decisiones colectivas. Platón dice que en todo caso, cuando no está tan claro quién es el mejor, se pasa a que gobierne el conjunto de los mejores, que se llama aristocracia. En la idea platónica, esto ocurre con lo que llamamos una teleología, pero una teleología negativa, es decir, la historia tiene un sentido pero descendente, va para abajo. Los aristócratas cuando empiezan a ir a la guerra, y entonces ahí toman el poder los poderosos, y se cae en la llamada timocracia, el gobierno de los valientes, los guerreros, que sería Esparta, el gran rival de Atenas. Según Platón, esos guerreros pasan los años, se ponen gordos, empiezan a comer mucho, se cae en la oligarquía, el gobierno de los ricos. Casi una forma horrible de gobierno. Esos ricos son muy malos, gobiernan fuertemente contra los pobres se rebelan y ¿qué arman? ¿Qué sistema construyen? La democracia, que es el gobierno de los pobres contra los ricos. Por eso es la igualdad, por eso es el gobierno de la igualdad, el de los pobres contra los ricos. En términos de Platón, como los pobres, que son muchos, son también muy tontos, aparece alguien que les habla palabras bonitas, los engaña y se cae en la tiranía. Por eso la democracia, en términos platónicos, es casi la peor forma de gobierno. Abre el juego a la tiranía. Esa idea de Platón, en buena medida, y ya lo van a entender, sigue hoy firme. Cuando yo hablaba al principio que la democracia es un
una palabra muy buena hoy, ¿no? Decimos, che, esta universidad es democrática, che, Villa María es una intendencia democrática, che, esta familia es democrática. Es un adjetivo positivo, ¿no? ¿Cómo se llaman los políticos democráticos? ¿Cómo se llaman los políticos democráticos de esa época? ¿Qué era Pericles? Los que querían al pueblo. ¿Cómo se llamaban a sí mismos? Los que querían al pueblo. Demagogo. Los políticos democráticos son los demagogos. Pericles es un demagogo. ¿Ahora es bueno decir demagogo? No, horrible, feo, no, demagogo, engaña a la gente. Si ustedes piensan, estas ideas siguen hoy presentes en el debate contemporáneo, porque la idea de democracia es traída a partir de esos años, siempre vinculada a esa faz molesta que es el tema de la igualdad. La democracia, como siempre también nos recordaba Guillermo O'Donnell, es un proyecto que cuando se frena se va para atrás, cuando no avanza retrocede. La democracia todo el tiempo necesita mayor y mayor igualdad. En la Atenas de Pericles, esto uno lo puede ver en términos históricos, en ese momento al principio las asambleas se juntaban una vez por semana, los días santos feriados, digamos. Cuando hubo falta juntarlas más veces, se empezaba a juntar en la semana. ¿Qué pasa con juntar las asambleas en la semana? ¿Quiénes podían ir más que otros? Los más ricos, los que tenían que laburar, no podían ir. Muchas democracias se frenaron ahí. Corintio, por ejemplo. Quedó ahí, bueno, si los ricos, los pobres no pueden ir, problema de los pobres, que laburen más, qué sé yo, que hagan mérito, que sean meritócratas. ¿Qué hizo Atenas? ¿Qué hizo Pericles? Dijo, no, eso no es democrático. Y empezó a pagar un salario ciudadano. La gente cobraba para participar de la asamblea. Imagínense la gracia que le hacía eso a los que pagaban impuestos, a los ricos. Ninguna. Por eso, esa discusión tan profunda que terminó en la muerte de Sócrates, la muerte de Pericles, etcétera, etcétera, etcétera. Unas grandes guerras civiles que devastaron con estos dos principios. Esa es la fuerza de este principio subversivo que estamos hablando y que generalmente uno lo pierda. Tanto es así que estas ideas tan fuertes y tan radicales después se prolongaron en el tiempo. Después de la crisis de Grecia siguieron vivas en la República Romana. Muchos creen que no. La República Romana era un sistema enormemente complicado. Mezclaba monarquía, aristocracia, todo mezclado, pero también con un principio democrático. Un principio democrático fuerte. Había llamados tribunos de la plebe, que es lo que hablaba en nombre del pueblo y podían vetar cualquier decisión. Como si hubiera una persona nombrada, o varias personas nombradas para defender a los humildes de la clase obrera, que podían votar cualquier decisión del presidente, de la corte o del mismo presidente. Cualquiera. O sea, una cosa muy compleja donde sigue existiendo conviviendo la lógica democrática de los tribunos de la plebe con la lógica aristocrática pura del Senado, casi oligárquica, y con la idea aristocrática sofisticada. Si yo les pregunto, devuelvo a la pregunta anterior, ¿cómo elijo a los mejores? En Grecia, yo os dije, casi todos los cargos se elegían por sorteo, pero no todos. ¿Qué cargos les parece que no se sorteaba? ¿Cuál no se sorteaba? ¿Qué tipo de cargo? Exactamente, los almirantes, los generales, porque si justo sorteaba un boludo, nos mataban a todos, nos esclavizaban, nos vendían como esclavos nosotros y nuestros hijos y nuestros niños. Obvio, ahí no. Entonces no se podía sortear. ¿Cómo se seleccionaba esos cargos? Con un criterio aristocrático. Con un sistema que todos conocen y usan. Mérito, ¿y cómo haces? Che, vos tenés más mérito que vos. ¿El dedo a quién? No, plata ponía un rico pelotudo y nos hundían a todos. No, un gordo que se creía, ¿viste? ¿Con qué sistema se seleccionan los mejores? Que ustedes supuestamente lo usan cada 2 años. El voto. El voto es un mecanismo antidemocrático, en esencia. Yo cuando voto, ¿a quién quiero votar en términos conceptuales? ¿Al más igual o al mejor? Al mejor para tal cargo. En Roma se votaba a los cónsules, era una forma de buscarlo.
en un principio que está ahí. A ver, en una elección por el voto popular, ¿todos tenemos la misma oportunidad? ¿Es lo mismo que el sorteo? No, depende qué bien hablo, cuántos amigos tengo, cuánta plata, cuántos apoyo, cómo hable, cómo me maneje, etcétera, etcétera. No es democrático, en esencia, en esencia. Menos cuando lo que votan son solo algunos. Este conjunto de ideas, que yo los llevo atrás en el tiempo, sobrevive en la República Romana, algo sigue en el Imperio, porque el Imperio Romano sigue, y después obviamente desaparece. En la Edad Media vuelve Dios al mundo, se acaba toda esta discusión, es Dios que dice quién nace en tal vientre y quién no nace en ese vientre. Vieron hace poquito la coronación de Carlos en Inglaterra, ¿no? Y se vio todo, la lógica descendente, está en ese cubo, esta persona, es un tarado, no importa, lo puso Dios, listo. No hay más discusión. Claro, ¿no? Eso es otro tema, la aristocracia nada, es previo a eso. Cualquiera que vea esa ceremonia se da cuenta, hay otra lógica ahí, y está bien. ¿Cuándo vuelve esta discusión? Cuando por algunas razones muy objetivas ya los reyes no corren más. En primer lugar, cuando un país o 13 colonias se independizan, lo que hoy llamamos Estados Unidos, ¿de quién se independiza Estados Unidos? No, del rey de Inglaterra, de Jorge. Eran propiedad del rey. Se separan de una monarquía. Al separarse de un monarca, tienen que darse a sí mismos una forma de gobierno. Hay que inventar una forma de gobierno. Y en el caso francés, porque al rey, ¿qué le pasa? Le cortan la cabeza. Entonces, vuelta, hay que pensar una forma. Bueno, ahí los autores empiezan a pensar una forma de gobierno. Autores como Montesquieu, como Sieyès, como Madison. Y lo interesante es que casi ninguno, todos miraron para atrás, porque ahí sí, no era como Grecia, había donde mirar para atrás. Pero casi ninguno, solo a uno, se le ocurrió la democracia. A uno que acusaron de loco, que se llamaba Rousseau. Al resto no. Los demás pensaron otra cosa. Y dijeron, no hay que armar democracia. La democracia es una mala forma de gobierno. Casi hablaban en términos de Platón. La democracia es una mala forma de gobierno. Si ustedes leen los papeles del federalista, que es los papeles de los que crean la Constitución de Estados Unidos, dicen, hay que separar el gobierno de los humores cambiantes del pueblo. No hay que caer en la democracia. Y construyeron otra forma de gobierno, que es importante entenderla porque de alguna manera, en algún sentido, es la que tenemos hoy. ¿Cuál es la forma de gobierno nuestra en Argentina? ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional? Republicana, representativa y federal. ¿Por qué no dice democracia? ¿Porque se olvidaron? No, porque los que la escribieron no creían que era una democracia. Porque estaban copiando la Constitución, no digamos copiando, pero no quedaron, imitando la Constitución de Estados Unidos. Era otra forma de gobierno, alternativa a la democracia. Si ustedes vuelven a leer los papeles federalistas, van a ver que dicen, no hay que hacer la democracia, es una mala forma de gobierno, hay que encontrar otra forma de gobierno. ¿Y qué se construye ahí? Esta idea de lo republicano representativo, como alternativo a la democracia, en la cual, por eso en Estados Unidos, vieron, se vota como acá en Argentina antes, ni siquiera directamente al presidente. Votamos electores que voten al presidente, votamos a unos que voten. Separar las cuestiones de las decisiones políticas de los humores del pueblo. Entonces, y encima votaban muy poquitos, porque algunos ingenuamente dicen, no, es la misma democracia, pero antes era directa porque éramos poquitos y vivíamos cerca, y ahora es indirecta porque estamos más separados. Es mentira. A ver, en Atenas los ciudadanos eran mucho más que en las 13 colonias de Estados Unidos. Eran mucho más que en Nueva York, en Filadelfia. Muchos más los que participaban de la asamblea. En el momento de la independencia de Estados Unidos, los que votaban, digamos, que tenían derecho al voto en la época de Washington, Jefferson, etc., eran el 1% con suerte. Hombres, varones, blancos, no esclavos, etcétera, propietarios, alfabetos, etcétera, etcétera. Un cambio total en forma de gobierno. Entonces, la pregunta importante acá, que yo les hago y nos hago, es si esta forma de gobierno está tan lejos de la democracia, ¿cómo es posible que hoy hablemos de democracia? ¿Cómo es posible que cuando yo le pregunto a cualquiera fuera de estas aulas, ¿qué forma de gobierno, qué forma de gobierno en Argentina? Democrática. ¿Y qué es la democracia? Y gobierno del pueblo. Y sabemos que el pueblo no gobierna. Es más, ¿qué dice nuestra Constitución del autogobierno del pueblo? ¿Qué dice? Lo prohíbe. Nuestra Constitución prohíbe la democracia.
El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. No hay que ser politólogo para saber que si gobiernan los representantes no es lo mismo que gobierne yo, ¿no? Es bastante sentido común. Es más, ¿cómo continúa ese artículo? Cualquier grupo de individuos que se dé a sí mismo el nombre de pueblo, ¿a qué suena eso? No sé, ¿y a qué suena un grupo de individuos que se da el nombre de pueblo? ¿No suena a la asamblea? Es la asamblea. Grupo de individuos que se da a sí mismo el nombre del pueblo. O sea, nuestra institucionalidad está pensada formalmente para no ser democrática. ¿Y cómo entra entonces la democracia? La democracia no entra por la puerta. Perdón, estaba viendo la puerta. Entra por la ventana. Nuestra institucionalidad fue armada para armar otro modelo que podemos llamar republicano representativo. La democracia entra por la ventana a ese esquema institucional. ¿Por qué? Porque ¿cómo entra? Y voy a decir algo bien provocativo. Lo que hace entrar a la democracia no son nada más y nada menos, recordando lo que acá el amigo recordaba un viejo trabajo mío, los partidos políticos. Esa cosa horrible que todos denigramos, que nos parece fea, inútil. Lo que hace democrática, nuestras formas de gobierno democráticas, son los partidos políticos. ¿Por qué? Síganme acá en términos de lógica nada más. Cuando yo voto para ocupar un cargo presidente, ¿busco elegir al mejor así en genérico? ¿O busco elegir al mejor o a la mejor para mis intereses, para mi sector, para mis visiones, para mis ideales? Cuando yo voto o elijo a través de partidos políticos, no estoy haciendo un juicio de un cargo académico meritocrático. No estoy viendo quién tiene más experiencia, quién tiene más títulos. ¿Qué estoy viendo? ¿Quién va a defender mejor mis intereses? ¿Quién va a pelear mejor por mis ideales? ¿Quién va a llevar adelante mis ideas? Y esos son los partidos políticos. Obviamente, no todo partido político. Los partidos políticos que funcionan bien, los partidos políticos sólidos, programáticos, que tienen ideas, que tienen proyectos. La democracia requiere ese tipo de partidos para funcionar bien. Cuanto mejor funciona la democracia, es cuanto más sólidos son esos partidos. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Que el pueblo con su voto, es verdad, ya no gobierna, pero sí dice cómo gobernar. Porque vota un individuo a través de un partido que dice, si me votan a mí voy a hacer esto, esto y esto. Voy a hacer tal cosa y tal otra. Y si me votan a mí voy a hacer esto, esto y otro. Entonces ahí sí la democracia se fortalece y se construye. Por eso, y para no aburrirlos demasiado y llegar a los días de hoy, ¿por qué hay tanto problema hoy con la democracia? ¿Por qué hoy hablamos de crisis de la democracia, de autocratización, de retroceso democrático, un montón de nombres distintos? En primerísimo lugar, por lo que yo decía al principio de todo, la democracia, si no avanza, retrocede. ¿Y qué es avanzar? Que haya más y más igualdad. En sociedades que en los últimos 20 o 30 años se han vuelto cada vez más desigualitarias, como nos muestran todos los trabajos, Piketty, en escala global, la democracia va perdiendo sentido. Porque la democracia, en términos coloquiales, no marida bien con la desigualdad. Es lo contradictorio. La democracia siempre está en contradicción con el resto de las desigualdades sociales, con lo económico, con lo cultural, con lo deportivo, etc. Pero cuando todo va para atrás, cuando la igualdad no solo no avanza, sino que retrocede, empieza a funcionar mal. Empieza a ocurrir lo que Guillermo O'Donnell llamaba la muerte lenta de las democracias. Empiezan a perder sentido las construcciones democráticas y van pudiendo transformar cada vez menos. Esas son las complicaciones de un mundo en el cual la desigualdad está creciendo. Y por eso es tan relevante cuando hablaban de manera tan correcta y que yo comparto absolutamente los expositores de la mesa anterior, y hablaban de los, ¿cómo decía? Los desafíos, ¿no? Las sombras o los desafíos de nuestros 40 años de democracia. Obviamente que la democracia tiene problemas en Argentina, porque tenemos un montón de luces, un montón de logros, sin duda, y los comparto absolutamente los que se dijeron acá, y son un orgullo para los argentinos, pero tenemos grandes desafíos y grandes oscuros, que es básicamente que nuestras sociedades hoy son más desigualitarias que en el 83, que hay más pobres que en el 83 y que hay más gente que requiere ayuda del Estado que en el 83 porque necesita de todo esto. Por eso es tan relevante y por eso es tan importante poner, y celebro el tema del Congreso, habían puesto el tema de la desigualdad, poner a la desigualdad en el centro de las discusiones políticas, porque no es pensar lo político fuera del resto de las dimensiones sociales. La democracia necesita aumentar desigualdad. Ese sueño
de que todos y todas podemos ser iguales tiene sentido mientras que la sociedad viva mejor. El día que nuestras sociedades empiezan a, digamos, cada vez viven peor y nos ven a nosotros hablando, no, porque la democracia es muy importante, te miran con cara, che, yo no llego a fin de mes. Y con toda razón. Y está bien el enojo. No hay que enojarse con los enojados. Enojémonos con los enojados cuando logremos que funcione mejor la realidad. Mientras no logremos eso, entendámoslo. Y entendamos que de vuelta, que como proyecto subversivo la democracia va a requerir de gobiernos que estén a esa altura y que sean capaces de reducir la desigualdad, reducir la pobreza, porque si no, no tiene en todo sentido. Más allá de lo que se dijo en su momento cuando Alfonsín decía con la democracia se come, se cura y se educa, que no era verdad obviamente en términos empíricos, pero sí lo era en términos de proyecto. La democracia necesita que las sociedades se eduquen más, vivan mejor y coman mejor. Ese es el proyecto democrático, ese es el proyecto que tiene sentido como una forma de gobierno. Si no, se van a ir perdiendo. Hoy lo vemos en cada vez más países del mundo, funcionan una especie de autocracias más o menos electorales, y que hay dirigentes que se votan cada 4 años, muy vinculados con polarizaciones extremas, muy vinculados con el crecimiento de las nuevas derechas, polarizaciones extremas y asimétricas, o sea, van más para un lado que para el otro, no son para nada parciales. Hay un conjunto de fenómenos que estamos viendo en el mundo que no casualmente acompañan crecimiento de la desigualdad. Y tiro un tema más para que sigamos discutiendo seguramente después o en otras mesas, crecimiento de la desigualdad y el crecimiento de las redes sociales. El crecimiento de las redes sociales también, al generar las burbujas informativas, al quitar una esfera única de discurso, también genera efectos que en un sentido son positivos, no lo niego, pero que también en muchos sentidos conspiran contra esa necesidad lógica. La democracia siempre tiene que pensarse en su origen, en esa asamblea, en esa iglesia que funcionaba ahí, en que entre todos discutíamos juntos, sabíamos quién era cada uno y podíamos defender racionalmente nuestros argumentos. Y buscando la igualdad. Cuanto más nos alejemos de eso, peor va a funcionar el juego. Un congreso de ciencias sociales, un encuentro como este, los que van a venir por delante, tiene que poner entonces como eje central de cualquiera de nuestras disciplinas cómo seguimos peleando por ese sueño igualitario, trabajando por más y más igualdad. Muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido demasiado. Bueno, ahora... Bien, ahora si hay preguntas, alguna reflexión eventualmente que puedan hacer los participantes. Tenemos breves minutos, ¿verdad, decano? Muchas veces uno se siente inhibido de preguntar, pero... adelante, adelante. Muy buena pregunta. Si uno ve la historia institucional de ambos países, casi como van en contramar uno del otro. Para que se entienda clarito, voy a dar un ejemplo. ¿Saben cuándo se vota en Estados Unidos? El primer martes, después del segundo lunes de cada mes de noviembre de año bisiesto. Así de hace 200 años. Miren los yanquis, siguen votando ese primer lunes, martes, después del segundo lunes de cada año bisiesto, desde no sé cuándo hasta hoy. Y siempre votaron lo mismo. Siempre votaban presidente, senadores y diputados. En cada distrito votan un senador, un diputado, un presidente, un gobernador y un intendente. Nada más, punto, y eso votan así desde que usted ve en la película de Washington y Lincoln. En Francia, en el medio, vino la revolución, vinieron los jacobinos, volvieron los reyes, los tiraron a los reyes, vino una revolución, después otro, y terminaron en esto. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo un camino tan loco de un lado y tan distinto del otro?
es difícil saberlo. Lo que sí estoy seguro que son los dos contracaminos más distintos que uno puede imaginarse. ¿Y cómo? Siempre buscando lo mismo, porque finalmente con sus más y con sus menos las lógicas se buscaban en las lógicas democráticas. Pero cómo buscarlas de maneras tan distintos, uno intentando con idas y vueltas, ¿no? Y con los problemas que tiene hoy sigue teniendo la democracia norteamericana, ¿no? Vimos hace poquito a estas personas con cascos en la cabeza de vikingos tomando el Congreso, intentando tomar el Congreso, y Francia, con toda su ilustración, no sé qué, no sé cuánto, hace poquito tuvieron que sacar por decreto una reforma jubilatoria porque no tenían los votos en el Parlamento. O sea, los problemas son similares, los caminos de búsqueda de igualdad son el mismo. ¿Cómo se toman? Es lo interesante que podemos después discutir en cada uno, pero es un muy buen punto para pensarlo. Muchas gracias. No, no, exactamente. Para mí es eso. Para mí lo de Milei es totalmente lógico. Una democracia que no ha dado cuenta, que la mayoría sentimos que los últimos gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias, en los cuales las dificultades económicas continúan, que haya bronca, que haya... A ver, obviamente la bronca se canaliza de maneras muy raras. Y también digo, lo que llamamos las derechas radicales, las nuevas derechas, están creciendo en el mundo. No es un fenómeno argentino, ¿eh? Hasta hace poco no había en Argentina. Hoy, hace poquito... Yo soy medio fan de lo que pasa en la política internacional, ¿no? Pero seguramente algunos escuchó por ahí de la primera ministra de Finlandia, que era joven, linda, famosa, metió a Finlandia en la OTAN, le fue re bien, creció en popularidad, tenía una popularidad del 70%. Perdió la elección contra una coalición de derecha en la que va a entrar a ser parte del gobierno el partido de más extrema derecha que existe en Europa, que es el partido finés, que por ejemplo pide que en el documento haya un sello si esa persona tiene antecedentes fineses. Y lo pidió para ser parte del gobierno. O sea, una extrema derecha de un gobierno exitoso de centroizquierda, de una figura hiper... Y esto está creciendo en el mundo. Y bueno, hay cosas por eso que tenemos que entender que tienen que ver con estas realidades. Desigualdad creciente que genera ira, bronca, impotencia, pensamientos progresistas o de izquierda, como queramos llamarlo, que muchas veces parecen o parecemos más defendiendo el pasado que el futuro, más diciendo cuidemos lo que hay, más que proponiendo utopías, cambios, transformaciones. Y eso genera en jóvenes, sobre todo, bueno, lo sabrán mucho mejor ustedes que yo, amigos de ustedes, o algunos de ustedes mismos que dicen, no, esto la verdad que esto no ha funcionado nada, bueno, votemos esto y rompamos todo. Tiene su lógica, de vuelta, no nos enojemos con los enojados, enojémonos con lo que no pudimos mejorar la vida de la gente, ¿no? Hay un compañero atrás, luego te cedo la palabra. Va a ser en tensión. Esa tensión va a estar siempre inserta en la democracia. La democracia va a estar siempre esta tensión entre un principio más democrático igualitario y más representativo republicano de división del poder, ¿no? Esa cosa es constitutiva y explica mucho la discusión política contemporánea, ¿no? Los frenos a la mayoría, los contrapesos, el miedo a la dictadura de la mayoría por un lado y la necesidad de lograr mayoría, de gobernar por el otro. Esa tensión está inserta. Lo que no se puede hacer es negarla, ¿no? Algunos creen, la mayoría de los que no les cae nada simpática a la democracia, que esto se soluciona simplemente negando el componente democrático, ¿no? Hubo autores muy importantes, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí los colegas recordarán a Schumpeter. Schumpeter decía, lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer los votantes lo que tienen que hacer los ciudadanos es votar un gobierno cada 4 años y en esos 4 años olvidarse. No molestarlo escribiéndole cartas, notas, imagínense en nuestros piquetes, ¿no? No molestarlo, si le mandan cartas al intendente, por ejemplo, acá al pobre Martín, le sacan tiempo. Lo que hay que hacer es dejarlo gobernar 4 años, pasan esos 4 años, se fijan, gobernó bien, lo vuelvo a votar, gobernó mal, no lo voto. Schumpeter decía que si no hacemos eso y le mandamos cartas, mandamos notas, ocurre lo que él llamaba el efecto suegra en el asiento de atrás. Che, nene doblá, no anda más rápido. ¡Ah! Te terminás chocando. Suegra en el asiento de atrás, teóricamente definido por tal como Schumpeter. Esa mirada es una, negar el elemento democrático.
Y también algunos de nuestro lado se equivocan cuando creen que se puede negar el elemento republicano representativo, que está en nuestra Constitución. No, y que creen que por sacar el 40 y tanto por ciento de los votos voten la mayoría absoluta. Y no, no lo vas a poder, y que puedes ignorar al otro. Eso está en la Constitución. Las dos maneras de creer que se puede obviar esos dos componentes te lleva a errores, de un lado y del otro. En un caso buscando una cosa, en otro caso buscando la otra. También yo discuto con muchos compañeros, no, pero si ganó, ¿por qué no puede sacar toda la corte? Y porque no se puede, porque así está puesto, está la Constitución. Esos dos elementos están en tensión. Entonces, para hacer acciones de hipermayoría, tienen que tener hipermayoría. Digamos, para cambiar todo, tenés que ser Perón, digamos, debe ser el 60, el 70. Si no, tenés que jugar en ese juego. Y a la inversa, si crees que podés negar el componente democrático, tenés que ser el Partido Comunista Chino, que logra que China crezca 40 años hasta el 9%. Si no, la gente, ¿entiendes? Si no hay cosas raras, tenemos que aprender a convivir con esos dos principios, porque hoy están adentro. Lo único que yo señalo es que en sociedades cada vez más desigualitarias, el componente democrático va perdiendo fuerza frente al otro, ¿no? Sí, el joven allá. Adelante. Adelante. Ninguna pregunta es tonta. No, muy buena pregunta. Sí y no. Sí, en términos de que si funcionan bien los partidos, deberían ser una correa de transmisión, digamos. Cuando un partido funciona bien, debería buscar la demanda social, subirla al gobierno si le dan los votos y transformarla en política pública. Entonces, tendría que funcionar así. Pero de una parcialidad. Lo que separa a los partidos de esa asamblea, que en la asamblea discutíamos todos. Y hasta que no había un consenso, no terminaba la discusión. Los partidos peleamos, pero como dice Seworski, otro importante politólogo y colega, en algún momento no se resuelve el tema, se pone término de discusión. Discutimos hasta acá, se vota y se acabó. Entonces, pero sí el paralelismo es correcto. Adelante. Es buena pregunta. En realidad, ¿qué ocurre? Voy a decir algo que para los argentinos hoy es obvio. El presidencialismo con las coaliciones no funciona bien. Ya acá nos dimos cuenta, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo, digamos, una cosa que tenía muy clara la ciencia política, unas pocas cosas que teníamos en claro los politólogos, es que las coaliciones son buenas en el parlamentarismo y en el presidencialismo no. En algún momento se empezó a poner de moda lo del presidencialismo de coalición, con el gobierno de Lula. Bueno, acá en Argentina hemos vuelto, y también lo que pasó con Dilma, etcétera, nos dimos cuenta que teníamos razón, que el presidencialismo con coaliciones es complicado. A ver, cada vez necesitamos más coaliciones porque los partidos son más débiles, entonces hay que sumar más partidos para sumar gobierno. Pero sabés que cuando tenés más coaliciones y más partidos, cuando sos gobierno te va peor. Entonces hay una contradicción fuerte ahí que no es sencilla de solucionar, porque los partidos no se fortalecen con que vos digas fortalezcanse. Entonces es un problema, pero hay un problema, lo que es un problema dentro de nuestro sistema, que para el parlamentarismo no, es una obviedad. Armar una coalición en un parlamentarismo es 2 más 2, 4, digamos. Ahora están discutiendo cómo se forman los gobiernos. Habrán visto ahora la discusión, hubo elecciones de alcaldes y regionales en España. Están viendo cómo se juntan los alcaldes, cómo sacan los votos, se juntan y gobiernan. En el presidencialismo, a veces, como bien sabemos, es más complicado. También podríamos preguntarnos, Juan Manuel, si hay límites en la democracia. Si frente a esta posibilidad de la multiplicidad de palabras y discursos, si habría que ponerle un límite para detener, para impedir los extremos. Sí, a ver, me parece que lo que no hay que aceptar son los límites de la democracia. En el sentido que durante mucho tiempo se nos quiso enseñar, sobre todo a nosotros, a los politólogos, que la democracia es simplemente una forma de gobierno
habrán, a los que son colegas, Robert Dahl, la poliarquía, que ve cumplir que la poliarquía bastaba con cumplir 9 requisitos y eso es democracia. Negando lo que hablábamos antes, la dimensión de proyecto, la búsqueda de la igualdad. Según esa teoría más de la ciencia política norteamericana, una democracia funcionaría sin problemas en una sociedad muy desigualitaria. La experiencia nos muestra que no, que en sociedades muy desigualitarias no funciona bien. Por eso muchos hablaban, el mismo Guillermo Donel en sus últimos trabajos, que la democracia no funciona en el aire. La democracia tiene que funcionar dentro de un Estado que garantice mínimos derechos. Justamente Guillermo, que murió hace mucho, o sea, no estaba hablando de eso ni mucho menos, pero pone un ejemplo en su último libro que dice, ¿qué ocurre si hay una elección perfectamente competitiva, perfectamente bien hecha, todo funciona, las 9 reglas de la política, etcétera, pero a un candidato se lo acusa de corrupción y se lo mete preso? ¿Estaba hablando de qué? De Lula en Brasil. ¿No? ¿Eso es democrático, que pase eso, que se puede meter preso un candidato? Y hay algo que está fallando. Bueno, la democracia para que funcione bien tiene que funcionar en un entramado jurídico-político, doctrinario, que justamente permita la existencia del Estado de Derecho. Si no, la democracia va a tener problemas. Entonces, entender una democracia funciona dentro de un Estado democrático. Y de vuelta, un Estado que también en algún sentido, más o menos, eso obviamente depende del voto popular, pero que no genere cada día más desigualdad. Sí, adelante. Excelente pregunta. La comunidad organizada, tal como la pensaba el general, y después la repensó en los 70s, obviamente, es un objetivo, o sea, no es un punto de partida. Algunos la ven como punto de partida. Las comunidades no existen. Las comunidades se construyen, por eso organizada. Hace falta organizarla para que la comunidad exista. No es algo que viene dado de antemano, como piensan algunos, ¿no? Al revés, debe ser una construcción de la política de esa organización. Me parece que el esquema que planteaba el general y que de alguna manera se quedó medio popularizado después con el famoso abrazo con Balbín, etcétera, era construir una comunidad partiendo de esas diferencias, pero poniendo intereses comunes. La historia no lo permitió, pero seguro lo necesitamos, porque el nivel de desafíos que tenemos por delante es muy difícil pensar hoy con las mayorías fragmentadas que existen en la Argentina que un solo sector puede arreglarlo. Digo, ¿quién puede creer que la inflación en Argentina puede venir un partido que con suerte saca en primera vuelta el 30 y no sé cuánto, ni 40, ni 50? Te hace falta una comunidad organizada, por lo menos en ese plano, por lo menos en ese esquema. Para mí hay que recuperar esa idea y de vuelta entender que la comunidad organizada, tal como la piensa Perón, es un producto, no es una cosa que ya viene de antemano como piensa el pensamiento conservador, que la Argentina existe y basta que la gobernemos bien para sacarla para adelante. No, primero hay que ponernos de acuerdo hacia dónde la queremos llevar, discutir democráticamente hacia dónde la queremos llevar, definir en términos de mayorías, minorías hacia dónde la queremos llevar y ahí llevarla para adelante. ¿Alguna otra pregunta, alguna reflexión de los participantes? Totalmente, muy buena pregunta. A mí me tocó estar esa elección en Estados Unidos. Estuve invitado por la Asociación Internacional de Estudiosos Electorales, a los que nos juntamos todos para trabajar los estudios electorales y vamos a algunos lugares para hablar de estas cosas. Yo fui a ese congreso y la elección, como yo dije, es el día martes, la mesa de cierre era el día miércoles a la mañana. ¿Sabe cómo se llamaba la mesa de cierre el día siguiente a la elección? ¿Cuál era el nombre que se le daba a la mesa de cierre? El rol de las mujeres en el nuevo fenómeno global. Era para que fuera Hillary y todos la aplaudiéramos. Y no, no fue Hillary. Había perdido la elección. Todos pensaban que ganaba Trump, que ganaba Hillary. Pero no, ganó Trump. ¿Y por qué? Obviamente el sistema norteamericano tiene sus particularidades. Sacó menos votos que Hillary. Eso lo sabemos todos y todas, ¿no? Pero de todas maneras expresó algo.
expresó un resentimiento, expresó una bronca, eso que yo hablaba antes. Empezó la mucha bronca de sectores sociales que históricamente habían sido demócratas, pero que veían al Partido Demócrata como una élite muy lejana, y empezó a generar lo que hoy lo vemos en estos fenómenos que hablábamos antes, ¿no? Hay una nueva derecha que toca profundos cuestiones sociales que nos tienen que llamar a nosotros a la reflexión de por qué actúa, porque ganó en Ohio, porque ganó en Pensilvania, en los estados industriales, no esos blancos hombres trabajadores que se sentían olvidados, marginados por un partido demócrata, de eso que esa gran teórica que llama Nancy Fraser, una gran teórica del feminismo, llama el neoliberalismo progre, ¿no? Esa idea del neoliberalismo progre, que distribuye muchos derechos, pero ninguna desigualdad, no compite contra la igualdad, ¿no? Damos derechos, que cada uno haga lo que quiera, puede hacer las cosas que quiera, pero en el medio la gente se muere de hambre. Ese neoliberalismo progre, de alguna manera, que en algún sentido Hillary terminaba, ¿no? Amiga de los banqueros, de Wall Street, terminaba casi, y salió este loco ahí en el medio diciendo barbaridades, y terminó moviendo un sistema que sorprendió. Y no por casualidad, más allá de lo que pensemos de Biden hoy, Biden es el presidente más progrero de Estados Unidos desde Johnson acá. El primero que dice lo importante de la clase obrera, los sindicatos, etcétera. Porque fue la reacción frente, si seguían por esa ola progre neoliberal, Trump se lo llevaba puesto, ¿no? No es casual. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante el planteo. Ha sido un poco intenso, a pesar de corto, porque son pocos los que han participado, quizás por ese temor que un compañero dijo en un comienzo, no sé si mi pregunta puede ser ridícula. Y fíjense que aquellos que creen que sus preguntas son ridículas suelen iluminar la reflexión del conjunto. Nunca hay que creerse eso, y bien lo señalaba Juan Manuel. Lo cierto es que un poco esto de la democracia como una suma de igualdades, una búsqueda de sumar permanentemente igualdades, pero como un proyecto compartido es algo que es fundamental y que de alguna manera denota un cierto velo de utopía en el proyecto democrático. Y en eso la construcción será permanente porque nunca llegaremos a un punto en que este lo sea ya. Le agradecemos a Juan Manuel su participación. Esperamos que no sea la última vez. Tiene que conocer mucho la universidad. Así que, bueno, queda en manos del decano de cursar nueva invitación para que podamos contar con la palabra y la reflexión de Juan Manuel Abal Medina. Un fuerte aplauso para él. Bueno, agradecemos a todos y a todos los presentes. Muchas gracias a Juan Manuel y gracias al estudiantado que fue quien insistió, lo pidió y Juan Manuel dijo sí en el acto. Gracias, Juan Manuel. Y seguimos la actividad en los distintos lugares. Tenemos hasta las 8, que después venimos a Dolina acá. En distintos lugares tenemos bastantes actividades.